Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos entre manos un análisis que es, sinceramente, un soplo de aire fresco. Vamos a desgranar cómo los educadores verdaderamente pueden empoderar a sus alumnos autistas. Y el gran objetivo de hoy es dejar atrás, de una vez por todas, esos modelos anticuados que intentaban arreglar a los estudiantes. En su lugar, vamos a abrazar por completo un enfoque que afirma la neurodiversidad. Así que preparaos para descubrir cómo crear espacios donde absolutamente todos puedan brillar. Para que sea súper fácil de seguir, hemos dividido nuestra hoja de ruta de hoy en 6 paradas rápidas. Empezaremos desmontando el mito de la talla única, luego veremos la normalidad del autismo, por qué presumir siempre la competencia, cómo crear espacios accesibles, el tema del trauma y finalmente la vital colaboración con las familias. Un viaje directo de un aula caótica a una donde reina la armonía. ¡Vamos allá! Empezamos con nuestro punto número 1, el mito de la talla única. Y es que, los enfoques generalizados suelen fracasar estrepitosamente en el ámbito educativo. Para entenderlo de forma sencilla, el documento nos plantea una analogía brillante. Imaginemos la cocina de un gran restaurante en pleno servicio. Tenemos al cocinero de línea, que es pura rapidez y adrenalina, y al chef pastelero que necesita un entorno meticuloso y un ritmo súper constante para crear sus postres. De repente, entra el gerente y exige que ambos trabajen exactamente a la misma velocidad y de la misma manera. El resultado sería un desastre monumental en cuestión de minutos, ¿verdad? Pues en las aulas pasa exactamente lo mismo. Exigir uniformidad a mentes que procesan el mundo a ritmos distintos convierte el aprendizaje en un caos absoluto. O pensémoslo así, es como ir a la peluquería y que, en lugar de preguntar qué estilo queremos, el peluquero le pase la máquina al cero a todo el mundo simplemente porque es más eficiente. Nadie saldría contento. En la educación tenemos que huir de ese corte al cero y permitir que cada alumno use su propio estilo de aprendizaje. Y aquí viene por qué esto importa tantísimo. La personalización es lo que realmente evita los desastres en el aula y permite que cada estudiante dé lo mejor de sí mismo. Pasamos rápido a nuestro segundo punto, la normalidad del autismo. Vale, aquí es donde a menudo escuchamos un término que los expertos dan por sentado que conocemos, el enfoque afirmativo de la neurodiversidad. Suena súper técnico, pero en un lenguaje de andar por casa es muy sencillo. Significa entender que el autismo es solo una variación natural más de cómo puede funcionar el cerebro humano. No es un defecto ni una pieza que haya que llevar al taller a reparar. Pensemos en ello como si fueran sistemas operativos de un ordenador. Un Mac no está roto por no funcionar como un Windows, simplemente procesa los datos de una forma distinta. Lo verdaderamente fascinante de esta perspectiva es cómo nos permite ver fortalezas increíbles en lugar de solo retos. Las personas autistas traen talentos impresionantes bajo el brazo, una capacidad de concentración inmensa, una resolución de problemas súper creativa y una atención al detalle asombrosa, guiada por intereses muy apasionados. Y ojo, ¿por qué es vital entender esto? Porque esta visión equilibrada frena en seco esa creencia tan dañina de que hay algo mal en el alumno y en cambio le empodera para usar sus puntos fuertes a su favor. Y esto enlaza perfectamente con nuestra tercera sección, presumir siempre la competencia, un cambio de chip fundamental. Si hay un principio de oro en toda esta investigación es este. Hay que empezar siempre asumiendo que el estudiante autista es capaz. Siempre. Es crucial entender que, si alguien se comunica de una forma diferente o necesita un poquito más de tiempo para procesar una respuesta, eso no significa en absoluto que le falte inteligencia o que no esté entendiendo. La mente del estudiante está trabajando a tope, simplemente está usando un camino diferente para llegar a la misma meta. Pero claro, ¿qué pasa cuando asumimos lo contrario? Históricamente, muchos métodos de formación cometieron el error de intentar forzar a los estudiantes a comportarse como personas neurotípicas, intentando corregir comportamientos inofensivos. La investigación nos advierte claramente que esos enfoques desfasados causaron muchísimo daño y frustración. Por eso, esto es tan relevante, porque creer genuinamente en la capacidad de un estudiante es lo que construye su confianza desde los cimientos y crea un espacio seguro donde de verdad puede alcanzar su potencial sin miedo a que le juzguen. Cuarto punto. Comunicación y espacios accesibles. Vamos a bajar todo esto a la práctica diaria del aula. Una comunicación realmente accesible sigue 3 pasos muy simples, pero súper poderosos. Primero, preguntar al alumno cómo prefiere comunicarse. Segundo, desglosar la información que sea muy compleja en pasitos más pequeños. Y tercero, tener muchísima paciencia y darles tiempo para procesar. Un consejo práctico buenísimo de los expertos es evitar a toda costa el lenguaje abstracto, el sarcasmo o las frases hechas. Por ejemplo, en vez de decir «te estás ahogando en un vaso de agua», es muchísimo mejor usar un lenguaje directo y literal para evitar confusiones. Y al hablar de comunicación, seguramente os cruzaréis a menudo con las siglas CAA. Esta pequeña jerga significa comunicación aumentativa y alternativa. Básicamente es reconocer que comunicarnos va muchísimo más allá de las palabras que salen por la boca. Hablamos de usar tabletas, paneles con imágenes
o incluso una simple hoja de papel donde el alumno pueda señalar lo que necesita. ¿Y por qué esto es un punto de inflexión? Porque encontrarnos con la persona exactamente donde está, en lugar de forzarle a hablar de forma convencional, previene malentendidos enormes y hace que la conexión sea 100% real y significativa. Pero no solo importa cómo hablamos, sino dónde estamos. El espacio físico influye muchísimo en el aprendizaje. Esas luces fluorescentes que parpadean o el ruido típico de un pasillo pueden resultar totalmente abrumadores. Ofrecer opciones muy sencillas como auriculares con cancelación de ruido, sillas mecedoras para poder liberar energía o simplemente mantener un horario visual muy predecible es lo que le devuelve al estudiante esa sensación de control sobre su entorno. Quinta sección, trauma y regulación emocional. Un aspecto de vital importancia y que, lamentablemente, se suele malinterpretar bastante. El material hace muchísimo hincapié en la atención informada sobre el trauma. De nuevo, ¿qué significa esto en un lenguaje llano? Significa reconocer que las personas autistas se enfrentan a un riesgo mucho mayor de trauma debido a la constante sobrecarga sensorial, al estigma de la sociedad o incluso al acoso. Así que si vemos a un alumno aislarse o mostrar una ansiedad tremenda, debemos entender que casi siempre son respuestas profundas de estrés ante un mundo que les resulta inmanejable y no actos de desafío o de mala educación. El contraste aquí es literalmente el día y la noche. En lugar de castigar o reprimir mecanismos de afrontamiento poco convencionales como balancearse o mover las manos, lo que realmente funciona es ofrecer espacios tranquilos u objetos antiestrés. Y este es el gran motivo por el que importa tanto. Este simple cambio de perspectiva transforma el aula por completo. Deja de ser un detonante de estrés para convertirse en un entorno compasivo, de sanación, que fomenta la resiliencia de los estudiantes. Sexto y último punto, colaboración con las familias, porque toda esta magia no ocurre solo entre cuatro paredes. El punto crucial aquí es entender que los padres y cuidadores son los auténticos expertos en esos alumnos. Para que esta alianza funcione de verdad, las mejores estrategias nos piden mantener una comunicación súper abierta, aclarar bien qué hace cada uno y sobre todo pedir su opinión de forma activa. Si algo funciona en casa para calmar al estudiante, hay que integrarlo en el aula sin dudarlo. Crear un ambiente acogedor y libre de juicios para las familias lo cambia absolutamente todo. Si tuviéramos que destilar toda la investigación que hemos analizado hoy en una sola idea, sería esta. El objetivo final nunca, jamás, debe ser empujar a los estudiantes a cumplir unas expectativas neurotípicas solo para que parezcan normales. El verdadero objetivo es fomentar su autonomía, enseñarles habilidades que mejoren su calidad de vida y celebrar quiénes son. ¿Por qué nos quedamos con esto? Porque un sistema de apoyo fuerte y colaborativo que valora al estudiante tal y como es el billete directo hacia una vida más saludable, independiente y feliz. Y cerramos este análisis dejando una pregunta muy poderosa en el aire. ¿Estamos moldeando a los estudiantes para que encajen a la fuerza en el aula? ¿O estamos moldeando el aula para que los estudiantes puedan prosperar de verdad? Todo lo que hemos visto hoy nos invita a repensar a fondo nuestros espacios educativos. Si seguimos intentando meter a presión a cada individuo en el mismo molde, les estaremos fallando. Sin embargo, si adaptamos el entorno, celebramos las diferencias y escuchamos sus necesidades, abriremos la puerta a un aprendizaje verdaderamente extraordinario. Esperamos que esta sesión haya aportado un montón de buenas ideas. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.